Y vamos a hablar ahora con la periodista y corresponsal internacional Rosa María Calaf, que participó en las jornadas técnicas insulares virtuales, retos y oportunidades de participación ciudadana de personas mayores. ¿Qué tal, Rosa María Calaf? Muchísimas gracias por atendernos, un privilegio. Hola, no, que va el privilegio mío. Me gustaría estar ahí en persona, pero estoy feliz de poder participar en estas jornadas de todas maneras, ¿eh? Así que encantada. Igualmente, muchísimas gracias por atendernos, de verdad. Bueno, en esas jornadas se va a hablar de muchas cosas, de esa participación ciudadana de personas mayores. Nos hemos olvidado, hemos dejado atrás a estos mayores, no los hacemos partícipes las decisiones, pero sin embargo, en cosas tan importantes como la lucha ahora mismo de las pensiones, son los mayores los que abanderan cuestiones como estas, que además van a favorecer a las personas más jóvenes, ¿no? Claro, bueno, ahí has dado en el clavo. Hay que redefinir totalmente, ¿no?, lo que es hoy el concepto de persona mayor, ¿no? ¿Qué somos los mayores? Me incluyo, yo tengo 75 años, ¿no? Y entonces no tenemos nada que ver los mayores de hoy con los mayores de unos años atrás, y sin embargo sigue habiendo la misma percepción, ¿no? Por tanto, es absolutamente necesario que cambiemos esa mirada y que corresponda con la realidad social, que sacudamos la negatividad y sobre todo esas limitaciones imaginarias que se supone que tenemos los mayores. Pues es imprescindible, ¿no?, totalmente, ese cambio de imagen privada y pública, y esa imagen pues la transmitimos desgraciadamente muchas veces los medios de comunicación, ¿no?, porque nos concentramos mucho en noticias como por ejemplo la estupenda noticia que acabáis de dar, que es obvio que esa protección, ¿no?, social de los más vulnerables y aquellos que lo necesiten es una muy buena noticia, pero no son solo esas las noticias que propiciamos y proporcionamos los mayores, ¿no? Así que creo que vamos, que tenemos que cambiar completamente, ¿no?, esa mirada, ¿no?, hacia las personas de más edad. Claro, en eso tiene muchísima razón, ¿no? Siempre estamos enfocando esas imágenes, esas noticias, a esos retos que se ponen las personas mayores. Sin embargo, por ejemplo, las redes sociales, el tema de la brecha digital, a pesar de que quizá no somos de las nuevas generaciones que estamos tan al día, que hemos nacido con esa tablet en las manos, también somos capaces de involucrarnos, de aprender, de ponernos al día, porque como decías, tienes 75 años y estás completamente al día de lo que pasa y de lo que sucede alrededor, ¿no? No, por supuesto, claro que sí, y la mayoría, ¿no?, de las personas de mi edad y mucho más que yo, pues estamos totalmente vinculados al día a día, y por supuesto la opinión y la reflexión, ¿no?, de ese camino recorrido, de lo que hemos aprendido, es decir, la experiencia que en este momento es tan olvidada, ¿no?, incluso menospreciada, ¿no? Bueno, pues es muy importante. O sea, el mundo hay que construirlo con lo que hemos hecho antes, es decir, del dónde venimos, y desde luego con la mirada puesta a dónde vamos. Y eso nos interesa a todos, a jóvenes y mayores, y como tú muy bien has dicho hace un momento, pues esa lucha, ¿no?, o sea, por crear un futuro mejor y un presente, ¿no?, mejor, es cosa de todos, porque todos estamos en ello, ¿no? Y por supuesto, claro que los mayores somos perfectamente capaces bueno, pues ponernos al día de lo que sea, y además, ya te digo, con la aportación y valiosísima, ¿no?, de la reflexión, el análisis y lo que hemos aprendido. Es decir, sabemos que la red tiene una gran importancia, que hay que aprovecharla al máximo, que es una herramienta magnífica como jamás hemos tenido, pero cuidado, porque lo que no podemos es caer en la red. O sea, es decir, que lo importante es la persona. Las personas debemos controlar la red. No podemos permitir que la red controle a las personas. Y eso lo sabemos muy bien las personas de más edad, ¿no? Tú has sido una referencia ayer, es una referencia como profesional, como periodista, como mujer, y en este caso también
en nuestra profesión, ¿no? En la de los medios de comunicación, muchas mujeres hemos sido objeto siempre de la crítica, de siempre estar al lado de un hombre, ¿no? Ser quizá la segundona en este caso, ¿no? O sea, muchas veces nos hemos visto así, incluso nos preguntamos qué va a pasar a partir de una cierta edad, qué papel vamos a jugar en el periodismo. Todavía a día de hoy sigue pasando esto, ¿no? No, no, por supuesto, en el periodismo y en todo, es decir, todas estas, digamos, dificultades, toda esa discriminación, ese edadismo, ¿no? Esa desigualdad en el trato legislativo incluso, ¿no? Las políticas de exclusión, etcétera. Todo eso, en el caso de las mujeres, es todavía más grave, ¿no? Porque siempre nos ocurre lo mismo, o sea, que siempre tenemos una doble lucha, ¿no? La lucha que tiene cualquier persona más el hecho de ser mujer que te lo dificulta. Y, por tanto, es importantísimo el que seamos los propios mayores, las propias personas que vamos cumpliendo años, que estemos convencidos y convencidas de nuestra propia valía, ¿no? Y tenemos que pelear por ella y por el calendario social de nuestras vidas y por el derecho que tenemos, ¿no? A, pues por supuesto, establecerlo nosotros mismos. O sea, no dejar que se establezca. Es decir, hay una mirada permanentemente contradictoria, ¿no? Por una parte, ese énfasis, ¿no? En la vulnerabilidad, ¿no? Y en lo negativo, ¿no? De la vejez, como si eso fuera lo único, y por otra, como si fuera algo totalmente ajeno y muchas veces, como dices, ¿no? Parodiado, ridiculizado, ¿no? Esa necesidad y esa absoluta realidad de vida saludable, activa, productiva, etcétera. Y el caso de las mujeres, pues como digo, debemos saber que somos individuos. Y entonces, bueno, esta es una reforma, es decir, el ir a favor, ¿no? de la igualdad. Cuando hablamos de igualdad no hablamos solo de igualdad de edad, de género, igualdad de derechos, que es en suma pues lo que basa toda esa lucha, ¿no? Bueno, afortunadamente a día de hoy son muchos los medios de comunicación que tienen mujeres, por ejemplo, corresponsales en zonas de conflicto. En tu caso, si no me equivoco, fuiste la primera en conseguir esa corresponsalía en televisión española, pero hay un camino detrás que has recorrido para llegar hasta ahí, ¿no? Sí, bueno, hemos sido un puñado, vamos, fuimos 2 o 3 las que empezamos en el tema, pues, digamos, de salir fuera y contar el mundo, y el mundo en conflicto, y el mundo no en conflicto, ¿no? Y efectivamente, pues bueno, cada vez, ahora en este momento, pues probablemente haya más mujeres que hombres, ¿no? Y estamos, pues todas ahí en pues, un plano, en fin, con muchas dificultades todavía, porque continúa siendo, ¿no? complejo la lucha por el espacio y por el mantenimiento del espacio y sobre todo, ¿no? porque tu trabajo sea valorado exactamente igual que el de un compañero, ¿no? Siempre hay una serie de dificultades añadidas, ya digo, en el acceso a los lugares, el acceso a las personas, el riesgo, etcétera, por ser mujer, pero además, o sea, hay ese riesgo y esa dificultad añadida de que, bueno, pues la propia redacción y la propia sociedad se dé cuenta de la importancia de que haya una mirada completa sobre lo que sucede en el mundo, y eso significa que esa mirada será más rica, será más adecuada a la realidad, porque en el mundo la población, como sabemos, pues hay más del 50% que somos mujeres. Por tanto, el tener esa mirada global en la que participemos todos siempre nos va a beneficiar a todos, no solo a las mujeres, ¿no? Bueno, en las redacciones están repletas de mujeres, es verdad que somos mayoría en casi todos los medios de comunicación, en este pasa lo mismo, pero es verdad que cuando hablamos de puestos de responsabilidad y fuera incluso de los medios de comunicación, en las grandes empresas, en cualquier empresa familiar, incluso que conozcamos y que tengamos en la mente ahora mismo, los puestos de responsabilidad los siguen ocupando mayoritariamente los hombres, ¿no? A ver, ¿tenemos algún problema para la conexión con...? Sí, efectivamente, o sea, es decir, hemos logrado una presencia, ¿no? en el espacio. Te escuchamos bien. Ahora sí. Sí, vale.
pues no, decía que efectivamente tenemos un problema, ¿no?, con el espacio, es decir, hemos ocupado y estamos efectivamente y hemos avanzado infinitamente desde que yo empecé en el año 70, por ejemplo, empecé en Barcelona, donde los estudios de Barcelona, en redacción, control, etcétera, donde se hacía la televisión, no había baño para mujeres, porque efectivamente no había ninguna mujer, había, en fin, en los maquillajes y en los estudios pues para las locutoras y en la dirección para las secretarias, pero desde luego no, ya digo, en donde se cocía la producción, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ha cambiado infinitamente, pero en los puestos de opinión y de dirección, efectivamente, no hemos alcanzado, ni en los medios, ni desde luego en la empresa. Solo hay que mirar las fotografías, esas que salen, ¿no?, de cuando, en fin, las grandes empresas en este momento que cotizan, y las multinacionales, etcétera, las poquísimas mujeres que están al frente, ¿no? Y eso es algo que obviamente hay que modificar, porque, ya digo, es una cuestión de derechos, ¿eh? No es una cuestión de echar a nadie ni de que seamos mejores, sino de que entre todos lo vamos a hacer mejor, porque evidentemente se va a poder buscar los mejores talentos independientemente, ¿no?, del género. Y eso pues sigue costando y seguimos teniendo que pelear por ello, y hay unas fuerzas poderosas que se oponen, ¿no?, a estos avances, como a los avances de todos los derechos humanos, y bueno, pues son potentes y tratan de frenarlo, y en ese momento hay un serio riesgo de retroceso incluso, ¿no? Rosa María Calaf, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos. Gracias y bienvenida. Pues encantadísima, y bueno, pues ahí estaremos mañana, así que feliz, ¿eh? Y hablando efectivamente de la importancia de valorar, ¿no?, a las personas de más edad, porque son extraordinariamente necesarias y somos extraordinariamente necesarias para crear una mejor sociedad para todos. Bueno, pues por oportunidad de poder escucharla en las jornadas técnicas insulares, virtuales, retos y oportunidades de participación ciudadana en personas mayores. Gracias, muchísimas gracias, buenos días. A vosotros, buenos días.